Muy buenas a todos, hoy vamos a ver cómo hacer consultas básicas en MySQL y empezando con abrir nuestros servicios. En mi caso estoy usando Sham. Vamos a activar los servicios de Apache y MySQL. Aquí, como podemos ver, ya los tengo iniciados. Tienen que estar los dos en verde para poder iniciar a crear nuestra base de datos sin ningún error. Vamos a cerrar. Ya estando activados, vamos a abrir el CMD. Vamos a abrir. Ya estando dentro de él, vamos a ingresar a la siguiente ruta con el comando cd. Vamos a ingresar a disco local C, diagonal sham, diagonal mysql, diagonal bin. Vamos a entrar. Ya estando dentro de la carpeta, vamos a ingresar al usuario, que sería mysql-u root. Como podemos ver, ya nos da la bienvenida a MySQL con el usuario MariaDB, que ya lo trae por defecto MySQL. Como siguiente paso, vamos a mostrar las bases de datos que tenemos creadas en MySQL con el comando show databases punto y coma. Y como podemos ver, aquí están todas las bases de datos que hemos creado. En mi caso ya me salen bastantes porque he creado bastantes bases de datos. Y como siguiente paso, vamos a crear una base de datos con el comando create database con el nombre, por ejemplo, le voy a poner login, punto y coma. Como podemos ver, ya nos ha agregado, y como podemos ver, vamos a darle show databases para ver que se nos ha creado de forma correcta nuestra base de datos, login y login. Como siguiente paso, vamos a crear tablas y campos e insertar datos en esa base de datos, y para eso necesitamos usar el comando use y el nombre de nuestra base de datos que queremos usar, que en este caso sería login, punto y coma, para poder entrar que queremos utilizar. Database changes, podemos ver que ya estamos acá, ya estamos dentro de la base de datos login. Entonces, como siguiente paso, vamos a crear una tabla con el comando create table y el nombre de la tabla, que en este caso le voy a poner login. Vamos a abrir paréntesis y aquí vamos a agregar todos los campos y columnas que queramos que tenga nuestra tabla login. En este caso voy a utilizar un ID usuario, va a ser de tipo entero, y vamos a ponerle que sea autoincrementable, y vamos a ponerle que sea una llave primaria. Vamos a dar coma, vamos a poner nombre usuario, en mi caso voy a ponerle de tipo varchar con 20 caracteres. Vamos a darle coma. Vamos a crear otro que sea de contraseña, teniendo cuidado de no usar la ñ porque MySQL no lo lee de forma correcta. Y entonces vamos a ponerle de password, y en mi caso lo voy a poner de tipo varchar de 10 caracteres. Vamos a darle coma y vamos a poner tipo usuario. En mi caso le voy a poner entero, ya ustedes disponen qué tipo de datos usar. Vamos a darle punto y coma, y como podemos ver, ya se nos ha creado nuestra tabla. Y para ver eso, vamos a darle en show tables, mostrar las tablas, punto y coma. Y como podemos ver, estando dentro de nuestra base de datos login, vemos que se nos ha creado la tabla login. Entonces, para ver si es llave primaria y si es autoincrementable el dato usuario, el ID usuario, vamos a utilizar el comando describe y el nombre de la tabla, que en este caso sería login, punto y coma. Y como podemos ver, nos muestra todas las características de cada uno de los campos. Como podemos ver, está el ID usuario, va a ser de tipo int, no tiene que ser nulo, va a ser llave primaria y autoincrementable. Como podemos ver, así con cada uno de los datos que acabamos de ingresar recientemente. Ahora vamos a crear una segunda tabla, igualmente con el comando create table, de nombre registro usuarios. Vamos a abrir paréntesis para agregar los campos. Vamos a poner el ID, que va a ser de tipo int,
Vamos a poner también el nombre, que va a ser varchar, con 20 caracteres. Darle coma, apellidos, también de tipo varchar, 20 caracteres. Vamos a ponerle fecha de nacimiento, fecha n. Le voy a poner de tipo varchar, 20 caracteres, coma. Y ahora vamos a poner tipo usuario, que lo voy a hacer de tipo int. Ahora vamos a relacionar cada una de las tablas, sabiendo que la otra es llave primaria. Vamos a relacionar esta que es id int, vamos a relacionarla con la otra tabla siendo llave foránea. Para relacionar el campo id int que tenemos en la tabla registro de usuarios, para relacionarla con la tabla anterior, con la llave primaria que es id usuario, vamos a utilizar los siguientes comandos, empezando por constraint. Vamos a poner fk y un nombre cualquiera para nuestra llave foránea, que en este caso le voy a poner id. Vamos a ponerle foreign key y vamos a hacerle referencia al campo id de nuestra tabla registro usuarios, que en este caso sería así, id. Ahora vamos a poner reference a nuestra tabla que sería login, al campo id-usuario. Ya teniendo esto, vamos a cerrar con los dos paréntesis, vamos a darle punto y coma y vamos a darle enter, y como podemos ver se nos ha creado la tabla relacionada con la otra. Vamos a ver cómo es que están relacionadas con el comando describe. En este caso vamos a poner la tabla registro usuarios, darle punto y coma, enter, y como podemos ver el ID es de tipo entero, puede ser nulo, se lo podemos quitar con un not null, el campo id, el cual está relacionado, acá podemos ver con el comando describe login de coma, está relacionada a nuestro id usuario, que es llave primaria. Ahora, para insertar datos en nuestras tablas vamos a utilizar el comando insert into el nombre de la tabla, que en este caso sería registro usuarios. Así como lo tenemos acá, registro usuarios, vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar los campos en los que vayamos a insertar datos. En este caso no vamos a poner el campo de id, acá id, no vamos a poner ninguno de estos dos campos porque lo tenemos como autoincrementable, entonces no es necesario ingresar datos cuando ya el programa nos los va a proporcionar automáticamente. Entonces vamos a poner solo el campo nombre, o por el campo apellido, el campo fecha de nacimiento, fecha n, y el campo tipo usuario. Vamos a darle ahora values, paréntesis, vamos a abrir comillas normales y vamos a ingresar los datos que queramos, por ejemplo en el orden en el que hayamos puesto anteriormente. En este caso, en nombre pongamos, por ejemplo, en este caso voy a poner Juan, coma, comillas simples, apellido que sería Hernández, coma, comillas simples, fecha de nacimiento que sería, por ejemplo, el 13 del 02 del 2020, darle coma, comillas simples,
y el tipo de usuario, que en este caso lo pusimos como entero. Ya que lo tenemos, vamos a darle enter, y como podemos ver, en este caso se nos ha ingresado correctamente. Para ver los datos que hemos ingresado anteriormente, vamos a darle el comando select asterisco from y el nombre de la tabla, que en este caso sería registro usuarios, punto y coma, enter. Y como podemos ver, ya tenemos los datos que habíamos ingresado anteriormente en la parte de arriba. Para modificar datos anteriormente ingresados en nuestra tabla, vamos a utilizar el comando update, el nombre de la tabla, que en este caso sería registro usuarios, set, y el nombre del campo, que en este caso le voy a poner nombre, voy a cambiar un nombre, va a ser igual a comillas simples, vamos a cambiarlo por Benjamín, vamos a poner where, el campo nombre, va a ser igual a comillas simples, el registro que tengamos como Juan, sale punto y coma, enter. Y como podemos ver, nos ha dicho que ya ha cambiado uno. Vamos a mostrarlo con el select from registro usuarios, vamos a darle enter, y como podemos ver, nos ha cambiado Juan por Benjamín. Ahora, para eliminar un dato que acabamos de insertar, vamos a utilizar el comando delete from la tabla registros usuarios where, y vamos a poner por ejemplo el nombre con referencia al nombre, comillas simples, y vamos a poner el nombre Benjamín, que acordemos que lo acabamos de modificar, punto y coma, damos enter, y como podemos ver, nos ha borrado una mostrando select from registro usuarios, punto y coma, y como podemos ver, ya no está el dato de Benjamín. Para agregar un campo a alguna tabla, vamos a utilizar el comando alter table, la tabla registro usuarios, add, y vamos a poner el nombre del campo nuevo, que por ejemplo le voy a poner edad, vamos a ponerlo de tipo int, not null, after, después de el campo tipo usuario, o sea, punto y coma, y como podemos ver, se nos ha agregado con el comando select from usuarios, y podemos ver acá mismo que se nos ha creado el nuevo campo. Para eliminarlo, podemos utilizar el comando alter table, el nombre de la tabla, que sería registro usuarios, drop, y el nombre del campo edad, punto y coma, vamos enter. Como podemos ver, vamos a darle otra vez select from, se nos ha eliminado el campo edad, damos quit para salir de la base de datos, y esto sería todo por el día de hoy. Vimos cómo insertar, cómo modificar, cómo eliminar, cómo agregar cómo crear una tabla, una base de datos, cómo usar una base de datos, crear un nuevo campo y eliminarlo. Así que espero les sirva de ayuda y nos vemos a la próxima.